Vale. A ver, para orientarme un poco, como esto es un congreso fundamentalmente, entiendo, de proveedores de instalaciones de incendios, ¿cuántos de aquí sois de empresas que proveéis piezas? ¿Nadie? ¿Cuántos de aquí sois instaladores? ¿Cuántos de aquí sois de ingenierías? Vale, ubicado. Yo represento a los clientes de vuestros clientes, ¿vale? O sea, los instaladores, que hay pocos, que son los que os compran piezas, a los pocos que hay que vendéis piezas, somos los que les pagamos la instalación contra incendios de las naves logísticas, ¿vale? Por lo tanto, yo tengo una presentación que voy a obviar prácticamente, porque lo que pongo aquí os interesa más bien poco, ¿no? Saber únicamente cuál es la opinión de la Asociación de Promotores, Propietarios y Usuarios de Naves Logísticas de España. Voy a dedicar 2 minutos porque el abrazo que le he dado yo a Jorge ha sido representativo. Apunle nació en el año 2020, en plena pandemia, con el objetivo de que tuviéramos una voz los que nos dedicamos a hacer y tener naves logísticas. Porque veíamos que de naves logísticas y su seguridad opinaba todo el mundo, menos nosotros. Y claro, nosotros somos los más interesados en la seguridad de las personas que hay dentro de la nave y, por supuesto, de la mercancía que hay dentro y de la nave. Nadie puede estar más interesado que nosotros, ¿eh? Podrá estar igual, pero más no. Y estábamos un poco hartos de que la gente opinara sobre la seguridad de nuestras cosas y veíamos que, evidentemente, había que, por lo menos, dar que nos escucharan, ¿no? Y confieso que ese abrazo que le daba Jorge es un puntito muy ilusionante para nosotros, porque en estos 4 años netos, en que pasamos de ser 18 a ser ya 63 asociados, hemos conseguido que con el Ministerio tengamos un nivel de interlocución absolutamente positivo. Jorge, eso se lo transmites a tus jefes, como ya se lo he transmitido personalmente. Y creo que eso es uno de los principales orgullos de Apunle y del Ministerio, porque creo que trabajar conjuntamente es lo que tenemos que hacer. No encontraré, porque hemos encontrado cosas que no nos gustan nada, ¿vale? Bien, dicho eso, yo voy a contaros un poco nuestra visión de lo que ha sido el reglamento, que, bueno, hay alguna cosita que no hemos conseguido, pero bueno, ya os la contaré. ¿Y por qué aparece en Manproject de Instra? Pues porque hemos trabajado conjuntamente con ellos, porque nosotros, dentro de nuestra especialidad, yo concretamente soy ingeniero de caminos y me dedicaba a hacer proyectos, y para mí lo de las instalaciones era una cosa que hacían otros, ¿no? Me dedicaba a hacer cosas que me afectaban un poco, pero bueno, ahí lo he dejado. Y estas son las ingenierías que nos han ayudado a Apunle, en la que hemos invertido dinero para que nos apoyaran, para que nuestra voz no sea una voz de opinión de café, sino que sea una voz en la que tenemos una ciencia, en la que nos basamos en lo que en el mercado se dice, se habla, en las ingenierías, en las empresas de seguros. Hemos trabajado mucho con FM, que creemos que es uno de los pocos que quema naves escala 1-1, y eso, evidentemente, además de aprender de los pocos incendios que hemos visto, porque hay que reconocer que, gracias a Dios, se nos queman pocas naves, a Apunle todavía no se nos ha quemado ninguna, ¿no? Entonces, de ahí hemos aprendido, ¿vale? Y por eso aparecen, y esta presentación la vamos adecuando, la hemos adecuado a esta, pero es un esquema que ya venimos haciéndola desde que trabajamos en el reglamento ya desde hace tiempo, ¿vale? Bueno, estamos ahí y espero que lo cumplamos, porque esta sí que la hemos cambiado, esta diapositiva, de alguna otra vez, ¿vale? Entonces, si conseguimos esto, ya estaremos contentos. No voy a leer estas cosas, pero voy a intentar poner lo que en el reglamento más nos afecta. No digo que esté todo lo que nos afecta, sino lo que entendemos nosotros que más nos afecta. Esto es lo que afecta a las naves antiguas. Como él ha explicado Jorge, pues fundamentalmente, si no cambias lo que hay dentro, no te va a tener que afectar a lo antiguo. Pero como hemos dicho, si tú tienes una mierda de nave y encima pretendes cambiar la actividad, pues no te queda más remedio que adecuarla, ¿vale? Entonces, bueno, eso ya... Hago un paréntesis, sobre todo para los de las ingenierías, que sois pocos. Lo que yo me he encontrado en este año y medio que llevo dando charlas sobre este tema es que doy charlas a gente que tenía que ser el que me las diera a mí, ¿no?
porque tenía que saber más que yo de esto. Y me encuentro con muchísimos casos en los que me encuentro, además, gente que podría ser mi hijo y que le digo, pero tú, tío, ¿sabes lo que es estudiar? Coño, pues esto me lo he traído solo para enseñarlo. Este es el reglamento. Esto en mi época me lo decían que me lo tenía que estudiar para mañana. Y estudiármelo para saberlo, o sea, no para leérmelo así, sino sabiéndolo, entendiéndolo, subrayándolo, sacando los esquemas. Y chico, la gente ni en las ingenierías se lo saben. Y digo, pues lo primero que hay que hacer con esto es chaparlo. Y además subrayando, haciendo esquemas y aprendiéndoselo. Porque es que esto es una cosa que lo entiende hasta un ingeniero de caminos. No hace falta ser ingeniero industrial para saber esto. Entonces, bueno, yo os recomiendo a los de las ingenierías y a los de las empresas que hagáis que la gente se lo empolle, que no es para tanto esto, ¿vale? Bien. Bueno, en las escaleras, esto para las ingenierías, en las oficinas ya las escaleras no van a poder ser como las hacíamos, muy arquitectónicas, muy desmetálicas y muy bonitas. Ahora ya tendrán que ser cerraditas y que sean sector, ¿vale? Bueno, este tema es una cosa muy importante que la ha dicho antes Jorge. El hecho de que en el nuevo reglamento, cuando se vaya a ir por la vía prestacional, va a tener que ser revisado por una OCA, no por una ingeniería, sino por una OCA, que pueden ser ingenierías que sean OCAs, pero tiene que ser una OCA. Y luego además tendrá que ser revisado cuando se haga por otra diferente. Entonces, una cosa que sí pedimos al Ministerio es que se acelere mucho el proceso de homologación de las OCAs, porque si no vamos a tener otra vez el mismo problema, ¿vale? Ahí también hago otro paréntesis y alerto de una cuestión, y es que la filosofía que nosotros trasladábamos en el Ministerio era que después de los prácticamente casi 8 años que llevamos de que el sector logístico hizo así después de la crisis del 2008, prácticamente el 95% de los proyectos iban por la vía prestacional. Y uno de los objetivos que planteábamos a la revisión del reglamento era que había que cambiar la proporción. No tenía ningún sentido que el 95% de los proyectos se intentaran hacer por las vías no prescriptivas. Ahora tenemos que intentar hacer que la proporción sea inversa, pero hay que reconocer que el tema de los sumos, que está fuera del reglamento, porque el reglamento se remite a la UNE, mientras no consigamos arreglar lo de la UNE, que en ello estamos, va a tener que ser otra vez una cuestión donde estemos con el tema de la famosa vía prestacional. Así que vamos a ver si conseguimos que eso se arregle rápido. En el tema este de las tipologías de edificios, es muy importante el cambio que aparece con la supresión de este párrafo que había en el reglamento anterior. En el reglamento del 2004 se decía que una nave adosada con estructura compartida con las contiguas podías asimilarse al tipo B si garantizabas con un estudio que no se caía. Eso ha desaparecido en el nuevo reglamento, por lo tanto ahora cualquier nave con estructura compartida pasa directamente a ser tipo A, en este caso AH, ¿vale? Y eso nos supuso un pequeño problema porque se nos coló entre todos y tuvimos un problemón porque, de hecho, con una cosa que veremos ahora, se proscribía prácticamente la actividad logística en naves modulares. Al final conseguimos enderezar el tema y ya en el nuevo reglamento tal y como está, las naves AH podrán albergar riesgo alto, que es a lo que veremos ahora mismo, y el cambio este no nos afectará como se preveía en su momento. Esto es un tema que no conseguimos vencer. El argumento que nosotros empleábamos con el tema del riesgo era que tal y como estaban las cosas en este momento, la actividad logística, prácticamente el 99% de la actividad logística va a ser riesgo alto, con lo cual obligará evidentemente al tema de más bombas, más caudal, más depósito. Pero fundamentalmente hay una cosa que tenemos que pensar a futuro, sobre todo de cara a la administración. Y es un argumento que nosotros decíamos y que en eso no hemos ganado, que es: si hay una cosa que se clasifica en bajo, medio y alto, y todo es alto, algo tenemos mal en la campana de Gauss de la clasificación. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Hay que reconocer que todo el sector logístico hemos trampeado, capeado, como queráis decirlo, una cosa desde 2004. Porque ese rectangulito que hay ahí, veis abajo, que pone 2004, lo teníamos ya en el reglamento de 2004. Y decía que depósitos de mercancía incombustible en paletas de madera
que es lo que hacemos todos, ¿no?, era riesgo alto. Y todos hemos capeado eso diciendo que, bueno, no, eso es... Pero yo tengo piezas de camión, ¿no?, guardadas en paletas de madera. Y entonces, como en la epígrafe aparecía paletas de camión, piezas de camión o repuestos de automóviles, riesgo bajo, pues me iba por ahí. Y saltábamos esa casilla que la hemos estado saltando, y ahora evidentemente pues todo lo logístico va a ser riesgo alto, con lo cual evidentemente tendremos que hacer lo que de ahí se deriva. En el tema de los sectores, obviamente ha cambiado, porque uno de los argumentos que empleábamos era: llevamos 8 años haciendo prestacionales a cascoporro diciendo que podemos hacer sectores más grandes, tenemos las naves logísticas que están separadas de los edificios con sectores ilimitados, vamos a hacer razonablemente un incremento en la superficie de sectores. Y eso se ha conseguido. Ahora prácticamente, con una cosa que aparece en el reglamento de que puedes incrementar la superficie si hay rociadores, y se ha quitado la coletilla que antes se decía que podías incrementar si los rociadores no eran necesarios, esa coletilla se ha quitado y entonces podemos incrementar si hay rociadores. Entonces con eso llegamos a que puedes tener sectores de incendio en naves a 3,5 metros de la de al lado, de hasta 10.000 metros en riesgo alto, ¿vale? Con lo cual eso es razonable. Entendemos que la posición del Ministerio, velando por la seguridad, está pensando en que uno puede tener unos riesgos en su casa y tiene que pensar diferente cuando se trata de los riesgos del vecino. Y es evidente que ahí hemos sido sensibles a que, y nos pasa a nosotros también, o sea, uno puede gestionar sus riesgos, pero tiene que ser muy cuidadoso con los riesgos del vecino. Entonces, ese tema está claro que lo hemos considerado. Aquí tenéis esta tabla, que no es más que estudiar, como digo. Ahí veis las diferencias más grandes. Antes solo podíamos llegar a multiplicar en las naves logísticas por 1,25, porque todas las naves logísticas son grandes y todas tenían obligación de tener rociadores, y ahora en cambio podemos multiplicar por 2,5, ¿vale? Y los 5.000 lo hemos metido ahí porque fue las últimas cuestiones que negociamos con el Ministerio, porque al ser riesgo alto y tener todas las naves ya tipo AH, el no admitido nos dejaba fuera la actividad logística de las naves modulares. Y evidentemente las naves modulares siguen siendo necesarias tanto en las proximidades de las ciudades, donde el tamaño de los sectores es más pequeño, como en las capitales de provincia más pequeñas, donde no vas a hacer naves de 20.000 y no vas a hacer todo naves independientes, porque ese producto no es razonable. Vamos a naves modulares porque es imprescindible para el mercado. Y entonces al final conseguimos que si con determinadas condiciones, con rociadores, con no sé qué, puedes llegar a tener en naves AH hasta 5.000 metros cuadrados, ¿vale? Con la estructura bien estudiada, separada la cubierta, con el muro para arriba, bueno, esas cosas que somos conscientes de que tenemos que tener, porque los edificios, insisto, son nuestros y las personas son nuestras que están dentro. Entonces, los más interesados, insisto, somos nosotros en esa seguridad. Los recorridos máximos de evacuación, también llevábamos 8 años justificando que podían ser más largos. Recorridos de evacuación que cualquiera que haya estado en una nave logística sabe que puedes recorrerlos y andando cojo puedes llegar a la puerta fácilmente y ningún problema. Y ahora prácticamente ya en todos riesgo alto llegamos a 70 metros con facilidad. Este es otro tema del que aquí no voy a hablar mucho porque me puede salir la vena navarra y la liamos. Tenemos pendiente el tema de los humos y eso es una cosa que está, digamos, en batalla, ¿vale? Ahí sí que, Jorge, lo que tenemos que tener claro es que esto nos va a costar y tenemos que acelerar lo de las OCAs para que este tema no se nos convierta en un problemón y sigamos manteniendo en muchos estudios prestacionales, porque hasta que no arreglemos esto, la gente va a seguir igual. Bueno, esto son las resistencias, que esto no voy a entrar aquí a decir cuáles son las resistencias que cambian entre el 4 y el 25, nos interesa mucho. El tema de los vestíbulos, que nos han obligado a poner vestíbulos en todas las naves, no sé qué, y decir, pero ¿para qué ponemos vestíbulos aquí? Bueno, pues ese dibujito era bastante significativo, pero ahí hemos estado haciendo vestíbulos en los últimos 5 años. Los espacios de maniobra, fachadas accesibles, pues ya lo vais mirando.
lo de la resistencia a la estructura, que es una cosa que nosotros, a ver, somos conscientes de que afortunadamente no se nos queman las naves, pero somos muy conscientes de que lo que nos explican los expertos es que nuestro máximo nivel de seguridad nos los dan los rociadores, y en eso somos conversos. Yo en eso soy converso, porque he visto vídeos que me han enseñado los DFM que están quemando una nave escala 1-1 con una estantería escala 1-1. Entonces, ahí aprendes mucho, ¿vale? Y viendo algún incendio que me ha tocado ver, afortunadamente no de naves nuestras, aprendes también mucho. Y los expertos te dicen, si un incendio no te lo han apagado los primeros 4 rociadores, máximo 5, sal pitando, ¿vale? Aunque todas nuestras instalaciones están calculadas para 12 rociadores. Pero bueno, eso es lado de la seguridad. Pero cuando te explican eso y lo ves en un vídeo, te das cuenta y dices, pues más vale que lo apaguen los primeros 4, porque si no, no hay nada que hacer. Con lo cual, a partir de ahí, y teniendo en cuenta que casi todas las naves logísticas tienen la cubierta ligera, pues dices, pues no hagamos cosas de mucho plazo y de mucho tiempo y muchas historias, porque si no da tiempo, si o lo apagan los primeros 4 rociadores en los primeros 10 minutos, o si no, sal pitando, porque se hará un exutorio de 40 por 40, porque se te va a caer la estructura, ¿no? En un plazo máximo de 20 minutos, 30 minutos máximo. Y entonces, pues a partir de ahí, sigamos pensando, ¿no? Pero no hagamos estupideces, ¿no? ¿Vale? Esto sí que para los que hacéis cosas de estas, evidentemente al ser riesgo alto, nos va a tocar poner más bombas, más reserva de agua. Bueno, esto es lo de las estanterías que ha explicado Jorge, no lo voy a contar. Evidentemente se ha conseguido que no se proscribieran las estanterías y las mezanines, porque eso era una tontería. Las cámaras también están recogidas en el nuevo reglamento en su anexo 4. Las instalaciones en cubierta, que es un tema que hemos empezado a estudiar ya en Apunle como cosa independiente, porque con los seguros está empezando a haber problemas. Ha habido problemas, y eso nos ha pasado a algún asociado que se le ha quemado la lámina. Afortunadamente tenía lana de roca debajo y se le ha quemado toda la lámina de un sector de 5.000 metros cuadrados por una instalación fotovoltaica. Entonces, eso es un tema que hay incluso empresas de seguros que nos han llegado a poner pegas para poner instalaciones de fotovoltaica en cubierta, y es un tema que lo vamos a empezar a estudiar como asociación desde un punto de vista absolutamente científico, porque creemos que hay maneras de mejorar la seguridad en ese tema, ¿vale? Bueno, la seguridad equivalente, los organismos de control, es lo que aparece por aquí, ¿vale? Ya lo explicó Jorge, no voy a detener en eso. Y únicamente aquí como clientes no hay ninguno, y esto es una cosa que lo explicamos siempre, es que en este momento en los contratos de arrendamiento hay que decir que nada de riesgo medio 5, que es lo que poníamos todos en nuestros contratos. ¿Riesgo medio 5? No. Riesgo alto 8, y a partir de ahí podremos empezar a trabajar. Lo del tema de las distancias entre edificios, que había una polémica porque en el reglamento del 2001, que si os acordáis los más mayores del lugar, fue quitado por una cuestión puramente administrativa y estuvo parado hasta el 2004. En el 2001 se decía que tú podías tener los sectores de incendios libres si estabas a 10 metros del edificio contiguo. Y en cambio en la redacción del 2004 apareció si estabas a 10 metros de una parcela con posibilidad de edificar en ella, lo cual te llevaba a que efectivamente entre edificios llegabas a 20 metros, con lo cual decías, oiga, pues más vale que no cambiemos el reglamento dentro de edad, porque vamos a llegar a 40, ¿no? Y así sucesivamente, porque lo que va buscando el legislador es una distancia entre edificios, y en este se ha corregido para garantizar que esa distancia entre edificios se haga de una manera efectiva y se obligue a un acuerdo expreso entre los propietarios para que, bueno, yo te dejo que tengas 10 metros entre edificios, 5 entre parcelas, pero no dejes que tu vecino en esos 5 metros te monte un depósito de no sé qué, ¿vale? Eso también se ha ganado. Y hasta aquí era mi intervención. Por lo tanto, pues cualquier pregunta para luego, como decías, muchas gracias a Herme por habernos dejado contaros nuestra experiencia. Y ya sabéis, nosotros somos, como os he dicho antes,
los clientes de vuestros clientes. Así que, pues, a vuestra disposición, ¿vale?